Nunca olvides quién eres ni de dónde vienes. Latif era el pordiosero más pobre de la ciudad. Dormía en el zaguán de una casa diferente cada noche. Sin embargo, Latif era considerado el hombre más sabio del pueblo. Una mañana el rey apareció en la plaza, hasta que tropezó con Latif y sus súbditos le contaron de él. El rey, curioso, se acercó al mendigo y le dijo: «Si me contestas una pregunta, te daré una moneda de oro». «¿Cuál es tu pregunta?». Y el rey se sintió desafiado. Entonces, se despachó con una cuestión que hacía días lo angustiaba y que no podía resolver. La respuesta de Latif fue justa y creativa. El rey se sorprendió, dejó su moneda a los pies del mendigo y se fue. Al día siguiente el rey volvió y le hizo otra pregunta, y otra vez Latif la respondió rápida y sabiamente. «Latif, te necesito», le dijo el rey. «Te pido que vengas a mi palacio y seas mi asesor. Te prometo que no te faltará nada», le juró el rey. Latif aceptó la propuesta. Durante las siguientes semanas las consultas del rey se hicieron habituales. Obviamente esto desencadenó los celos de todos los cortesanos. Un día, todos los demás asesores pidieron audiencia al rey y le dijeron: «Tu amigo Latif, como tú le llamas, está conspirando para derrocarte». «No puede ser, no lo creo», dijo el rey. «Puedes confirmarlo con tus propios ojos». El rey se sintió defraudado y dolido, pero debía confirmar esas versiones. Esa tarde, a las 5, aguardaba oculto en el recodo de una escalera. Desde allí, vio cómo, en efecto, Latif llegaba a la puerta, miraba hacia todos lados y con una llave que colgaba de su cuello abría una puerta de madera y se escabullía sigilosamente dentro del cuarto. «¿Lo visteis?», gritaron los cortesanos. Seguido de su guardia personal, el rey golpeó la puerta. «¿Quién es?», dijo Latif desde adentro. «Soy yo, el rey», dijo. «Ábreme». Latif abrió la puerta. Dentro no había nadie, salvo Latif. Ninguna puerta, ninguna ventana, ningún lugar secreto, ningún mueble que permitiera ocultar a alguien. Solo era un cuarto, con un piso y un plato de madera desgastado. Y en un rincón había una vara de caminante, y en el centro de la pieza una túnica raída colgando de un gancho en el techo. «Estás conspirando contra mí, Latif». «¿Cómo se le ocurre, Majestad?», contestó Latif. «De ninguna forma. ¿Por qué lo haría?». «Pues vienes aquí cada tarde en secreto. ¿Qué es lo que buscas si no te ves con nadie? ¿Para qué vienes a este cuchitril a escondidas?». Latif sonrió y se acercó a la túnica rota que pendía del techo. La acarició y le dijo al rey: «Su Majestad, hace 6 meses, cuando llegué a tu castillo, lo único que tenía era esta túnica, este plato y este bastón de madera. Ahora me siento tan cómodo en la ropa que he visto, es tan confortable la cama en la que duermo, es tan halagador el respeto que me das y tan fascinante el poder que me regala mi lugar a tu lado, que vengo cada día para estar seguro de una sola cosa: de no olvidar nunca quién soy y de dónde vengo». Santiago 1:9-10.
El hermano de humilde condición gloríese en su exaltación, y el rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba.